Durante siglos han existido cientos de casos de desapariciones muy desconcertantes. En años recientes, casos como el de Brian Schaefer o Brianna Maitland podrían venir a la mente como misterios que, con la evidencia disponible, no pueden ser explicados. Pero todavía hay docenas de casos así por explorar. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos dos de las desapariciones más extrañas jamás registradas. Juan Pedro Martínez Gómez. En el verano de 1986, Andrei Martínez, un conductor de camión, recibió la tarea de transportar alrededor de 20.000 litros de ácido sulfúrico desde el pueblo español de Los Cánovas hasta la ciudad portuaria de Bilbao. De vez en cuando, Andrei llevaba a su esposa, Carmen Gómez, con él, y en este viaje en particular decidió llevar tanto a Carmen como a su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez, como recompensa por sus recientes esfuerzos escolares que le habían valido buenas calificaciones. Se esperaba que el viaje fuera como cualquier otro que Andrei había hecho, pero en la mañana del 25 de junio tomó un giro trágico. Testigos relataron haber visto el camión conduciendo de forma errática a las 6 a.m. por el paso de montaña de Somasierra en Madrid. Mientras conducía aproximadamente 86 millas por hora, se vio que el camión de Andrei obligó a un vehículo a salirse de la carretera, rozó a otro, lo que provocó que se le desprendiera el espejo lateral y luego continuó acelerando como si los frenos no funcionaran correctamente mientras atravesaba el sinuoso paso de montaña. Finalmente, el camión giró bruscamente, derrapó y se estrelló. El vehículo quedó completamente volcado, perforando la cisterna que contenía el ácido sulfúrico, el cual comenzó a derramarse por toda la carretera. La Guardia Civil llegó rápidamente al lugar y se vio obligada a actuar con prontitud para evitar un desastre ecológico, ya que el sitio del accidente estaba cerca de un río y existía la preocupación de que el ácido se extendiera al cuerpo de agua. Se llevaron miles de libras de cal al área afectada y, junto con arena, se esparció para absorber el ácido. Varios socorristas sufrieron quemaduras por ácido tóxico durante el incidente y al menos 3 habitantes de aldeas cercanas quedaron temporalmente sin agua. Tras neutralizar el ácido, los rescatistas accedieron a la cabina del camión y hallaron los cuerpos de André y Carmen. La pareja lamentablemente había fallecido en el accidente mientras el derrame de ácido comenzaba a afectar sus restos. Tardarían horas en retirar sus cuerpos de forma segura. Al principio, las autoridades desconocían que Juan Pedro, de 10 años, viajaba en el camión con sus padres. Hasta que contactaron a la madre de Carmen para informarle del accidente, se enteraron de su presencia, pues ella preguntó, ¿y el niño? Por favor, dígame que el niño está bien. Al saber de la desaparición del niño, las autoridades iniciaron una búsqueda intensa para hallarlo. Peinaron el área dentro de un radio de 18 millas usando perros rastreadores y helicópteros, además de búsquedas a pie, pero no se encontró ningún rastro de Juan Pedro. La única evidencia de que él había estado en el vehículo eran varias prendas de ropa infantil y algunos casetes de niños. Como solo había 2 cinturones en la cabina, se especuló que fue expulsado del camión al chocar, pero no hubo pruebas que lo confirmaran. También existía la teoría de que había llegado al río cercano, pero tampoco había señales de él allí. Las autoridades incluso trajeron maquinaria para ayudarlos a tamizar la arena y la cal en caso de que su cuerpo estuviera enterrado debajo, pero aún así no hubo rastro de él. Se llegó a decir que los restos fueron disueltos en ácido, pero expertos aclararon que un cuerpo tarda días en descomponerse completamente en ácido sulfúrico y debe estar totalmente sumergido, por lo que el cuerpo de un niño de 10 años no podría desaparecer en unas horas de exposición. Mientras seguía la búsqueda de Juan Pedro,
Los peritos analizaron el camión para determinar qué falló esa mañana. A pesar de los informes de los testigos presenciales que creían que los frenos del vehículo estaban fallando, se descubrió que los frenos estaban en perfecto estado. Además, el camión había pasado recientemente una inspección de seguridad y un ajuste, ambos realizados en preparación para el viaje. Al observar más de cerca el tacómetro del camión, que mide efectivamente la velocidad del vehículo, los investigadores pudieron reconstruir el viaje de la familia. El viaje habría iniciado a las 7 de la noche anterior, comparadas a las 9 post meridiem 12, 12 antes meridiano 3 AM 4, 1 3 AM y 5 AM. La última parada ocurrió a las 5:20 am, cuando la familia desayunó cerca de la autopista N1 y varios testigos vieron a Chan Juan Pedro con sudadera roja. Un examen adicional del tacómetro también reveló algo extraño. En los últimos 80 minutos aproximadamente del viaje, el camión se detuvo 12 veces, pero cada parada fue extremadamente breve, de solo unos segundos hasta 20 segundos. Los investigadores señalaron que no hubo atascos en su ruta esa mañana, ni accidentes, ni ninguna otra razón por la que pudieran haber estado deteniéndose y arrancando. Hasta el día de hoy, muchos siguen desconcertados sobre por qué la conducción de André fue tan errática. Aproximadamente un año después del incidente, el camión fue completamente desarmado y se descubrieron rastros de heroína en la parte del tanque del camión. Aunque ni Carmen ni André tenían antecedentes penales, los familiares revelarían más tarde a la policía que André había sido obligado a transportar heroína al norte de España por una banda local de contrabando de drogas un número indeterminado de veces. Esto llevó a la policía a especular que Juan Pedro había sido permitido en el viaje como una forma de protegerlo y no como una recompensa por sus buenas calificaciones escolares. Teorizaron que el accidente quizá fue por los nervios de André o porque intentaba seguir a un vehículo que secuestró a su hijo para asegurar que cumpliera el trabajo. En ese tiempo, testigos afirmaron ver a un niño subiendo a una camioneta blanca con una mujer mayor y un hombre de mediana edad tras el accidente. Se especuló que el niño era Juan Pedro y que fue secuestrado o llevado a un lugar seguro para evitar su secuestro antes del accidente, lo que explicaría las paradas previas de la familia. Medios de comunicación españoles también informaron que otro testigo creía haber visto a Juan Pedro él mismo unos meses después de la muerte de sus padres. El testigo, que era el dueño de una escuela de manejo, le dijo a la policía que una anciana ciega había entrado a su edificio pidiendo indicaciones para llegar a la embajada de Estados Unidos. Ella iba acompañada de un niño que parecía algo desorientado. También pensaba que la mujer mayor era la que vieron cerca de la camioneta blanca los otros testigos. Desafortunadamente, nunca se localizó ni a la mujer ni al niño, ni tampoco al hombre de mediana edad. De manera similar, aunque la policía intentó encontrar la camioneta, que fue descrita como una Nissan Bennett blanca, nunca pudieron vincular un vehículo así al caso. Juan Pedro sigue desaparecido. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a la Oficina Central de Interpol en España en la dirección web que aparece en pantalla. Marion Barter, de 51 años, fue vista por última vez el 1 de agosto de 1997. Las acciones de Marion antes de desaparecer fueron extrañas, empezando en abril de 1997, cuando vendió la casa que tenía desde hacía solo 3 años. Ella compró la propiedad en Southport, Queensland, Australia, en 1900, 94 por $180,000, y la vendió en 1997 por $165,000 con pérdida, en una venta rápida. Un mes después de vender su casa, Marion cambió legalmente su nombre a Florabella Natalia Marion Remequel y solicitó un nuevo pasaporte con su nuevo nombre. Sin embargo, siguió usando su antiguo nombre con amigos, familiares y su empleador, y nunca notificó a nadie sobre el cambio. Un mes después, el 20 de junio, renunció a su trabajo como maestra. Ella dijo que quería visitar el Reino Unido y enseñar en Inglaterra. Además de renunciar, pidió renovar su certificación de maestra.
2 días después, Marion salió de Australia. Planeaba visitar primero Inglaterra y luego recorrer el Reino Unido y parte de Europa. Durante su estancia en el extranjero, Marion enviaba postales a sus seres queridos con matasellos de Kent, Sussex y Londres. La última vez que se supo de ella fue el 1 de agosto cuando llamó a su hija, Sally Leyden, y le dijo que planeaba extender su estadía en Kent. Había hecho arreglos para viajar en el Orient Express, pero decidió reprogramar su próxima reservación para poder permanecer más tiempo en Inglaterra. Nunca se volvió a saber de Marion. Sus 2 hijos se preocuparon por su bienestar solo unos meses después, en octubre de 1997, cuando no se puso en contacto para felicitar a su hijo por su cumpleaños. Su hija Sally decidió contactar al banco de su madre para averiguar si su cuenta había estado activa recientemente. Aquí descubrió que la cuenta fue vaciada de más de $80,000 en incrementos diarios de $5,000 entre agosto y septiembre de ese año. La mayoría del dinero fue retirada de 3 sucursales, la primera en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, y las otras 2, Burleigh Heads y Ashmore, en Queensland. Sally descubrió, tras investigar y hablar con un amigo en aduanas, que el 2 de agosto de 1997, el pasaporte de Marion regresó a Australia por Brisbane, aunque un día antes, Marion le dijo que pensaba quedarse más tiempo en Inglaterra. Sally fue a la policía con lo que sabía, pero la ignoraron de inmediato y la investigación fue en gran parte un desastre. Sally recordó que, sin siquiera ver a su madre o contactarla por teléfono, la policía le dijo que Marion estaba viva y bien y que no quería ser contactada. Luego se negaron a registrar su denuncia como una investigación de persona desaparecida y en su lugar la marcaron como un incidente. No sorprende que su familia estuviera furiosa por el trato a la desaparición y el padre de Marion acudió a la oficina de personas desaparecidas del Ejército de Salvación para pedir ayuda para localizarla. Sin embargo, el Ejército de Salvación tampoco fue de mucha ayuda y solo contribuyó con más confusión y desinformación al caso. Según el padre de Marion, Jack Wilson, en marzo de 1999, casi 2 años después de su desaparición, recibió una carta del Ejército de Salvación que afirmaba que un oficial de policía habló con un guardia de seguridad en el Colonial State Bank en Nueva Gales del Sur. El guardia de seguridad dijo que ella mencionó empezar una nueva vida. Afirmaron que en 1997 años antes de desaparecer, ella retiró el saldo de su cuenta en Ashmore. Estas inconsistencias llevaron a Jack a concluir que la desaparición de su hija no estaba siendo tomada en serio por el Ejército de Salvación. Años después, la organización se disculpó y admitió que nunca localizaron a Marion y que no estaban seguros de la veracidad de las declaraciones que supuestamente ella había hecho en el banco. Marion estuvo incomunicada los siguientes 10 años. Su hija se casó en 1998 y en 2001 nació su primera nieta. Aún así, no había señales de la madre de 2 desaparecida. Ni siquiera en 2003, cuando murieron su hijo y su padre, se supo de ella. En 2007, Sally contactó a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Australiana para pedir un llamado de información. La agencia France Press aceptó y quiso usar la desaparición de Marion en su campaña anual de la Semana de Personas Desaparecidas, esperando obtener nueva información. Pero la policía de Nueva Gales del Sur prohibió usar su caso en el llamado, argumentando que debían proteger la investigación. Sally dijo que había hablado antes con la policía de Nueva Gales del Sur y le informaron que no había una investigación activa, por lo que esta afirmación resultaba muy extraña. En 2009, un investigador de casos sin resolver reexaminó el caso y descubrió que ella cambió su nombre en mayo de 1997, pocos meses antes de desaparecer. Este detective descubrió que al volver a Australia el 2 de agosto de 1997, ella declaró en aduana ser ama de casa casada residente en Luxemburgo y que solo estaría 3 días en Australia. 11 días después de su llegada, el 13 de agosto, la tarjeta de Medicare a nombre de Marion Barker se usó en Grafton. Luego de esto, el pasaporte de Marion no salió más del país y su tarjeta de Medicare no se usó de nuevo.
En 2010, un investigador examinó la posibilidad de que una mujer desaparecida llamada Barter hubiera sido asesinada y enterrada cerca de la Universidad de Nueva Inglaterra en Armadale, Nueva Gales del Sur. Esta información había sido entregada a la policía 8 años antes a través de una pista anónima, pero parece que nunca fue investigada. El detective llevó un perro rastreador al área y buscó restos 2 días, pero no encontró nada. Al año siguiente, la unidad de personas desaparecidas de Byron Bay retiró a Marion del registro estatal de personas desaparecidas de Nueva Gales del Sur. Gary Sheehan, antes a cargo del caso, dijo que recomendó retirarla porque Marion hizo grandes esfuerzos por cambiar su identidad y empezar una nueva vida lejos de familia y amigos. En 2013, alguien llamado Clark Hunter contactó a Sally por Facebook. Hunter le mandó un mensaje: Natalia está viva, pero no la volverás a ver. No fue su intención desaparecer, la obligaron. Sally después tomó una captura del mensaje y la entregó a las autoridades, pero nunca se investigó esta pista. Durante años no hubo avances en el caso. Las autoridades en gran parte desestimaron el caso de Marion Barter y no mostraron interés en buscarla ni en seguir pistas. Hasta 2019 hubo un cambio, cuando se disolvió la Unidad de Personas Desaparecidas de Nueva Gales del Sur. La Unidad de Revisión de Homicidios de la Policía Federal Australiana reabrió el caso y reincorporó a Marion al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 2 años después, el gobierno de Nueva Gales del Sur y la policía ofrecieron una recompensa de $250,000 por información que ayudara a resolver su caso. La recompensa se incrementó en 2022 a $500,000. La investigación por la desaparición de Marion inició en 2021 y siguió en 2022. En la investigación se halló que Rick Bloom tuvo una aventura con la madre de 2 hijos en 1997, poco antes de su desaparición, siendo uno de los últimos en verla. Bloom, hoy de 84 años, estuvo preso por fraude, 4 años en Francia en 1971 y obtuvo ciudadanía australiana en 1976. Él es de nacionalidad belga y alguna vez usó el apellido Remacle, el mismo que Marion adoptó al cambiar su nombre en 1997. Varias mujeres acusaron a Bloom de estafarlas y engañarlas, y aunque obtuvo la ciudadanía australiana de forma fraudulenta, no han tomado medidas en su contra. Cuando se le preguntó si tenía alguna información sobre el paradero de Marion, Rick Bloom supuestamente declaró: «Yo mismo creo que ella está viva. Eso es lo que creo. Pero no sé nada sobre lo que ella hizo o no. Nada, no lo sé». Al preguntarle por qué creía que ella seguía viva, respondió: «Dijo que quería alejarse de su familia. Ella no quería tener nada que ver con ningún miembro de su familia. Era una persona un poco extraña». La investigación concluyó que Bloom probablemente convenció a Marion de vender su casa y que pasaron tiempo juntos en Inglaterra. Durante su viaje, Marion le escribió a Sally usando papel con el logotipo del Hotel Nico Narita, que es el mismo hotel en el que Bloom se hospedó de camino a Europa. Se cree que él le dio el papel a Marion cuando se encontraron en Inglaterra. Se reveló que Bloom animó a Marion a retirar $80,000 al volver a Australia, que luego se transfirieron a una cuenta bancaria desconocida 2 meses después. Bloom afirmó que la última vez que vio a Marion fue cuando ella fue a su casa a recoger unas cajas de té que había comprado 3 semanas antes de irse al Reino Unido, y que estaba acompañada por otro hombre, a quien él supuso que era un oficial de la Marina o un piloto debido al uniforme que llevaba puesto. El forense consideró inverosímil esta afirmación. La forense planeaba dar su veredicto antes del 30 de noviembre de 2022, pero el 29 se anunció que los hallazgos fueron anulados y que la investigación seguiría hasta realizar más indagaciones. El 29 de febrero de 2024 finalmente se anunciaron esos hallazgos al declarar fallecida a Marion Barter. Aunque no hay cuerpo ni forma de saber cuándo murió Marion, la forense concluyó que falleció en algún momento después del 15 de octubre de 1997. La investigación también concluyó que Bloom sabía más de lo que decía,
pero no se recomendó que fuera acusado en este momento. La forense dijo que nada de lo que él afirmó era confiable hasta ser verificado. Se recomendó que la policía realizara más investigaciones. Sally Leyden sigue buscando respuestas en el caso de su madre. Ella participó en el podcast de Seven News, La Dama Desaparece, en un intento de obtener nueva información y le ha contado a los medios australianos cuántas veces la policía le ha advertido que deje el podcast diciendo: me dijeron muchas veces que odiaban el podcast, que el podcast estaba causando daño. La policía ha afirmado que el podcast estaba interfiriendo y complicando su propia investigación, que llegó con mucho retraso, pero para Sally está arrojando luz sobre el caso de su madre, que fue descuidado durante décadas. Marion Barter sigue sin ser encontrada. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes comunicarte con Crime Stoppers al 1-800-3300. Y ahí tienes los hechos. Deja tu comentario abajo, comparte tus opiniones y reacciones, y no olvides dar like y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro, y nos vemos la próxima vez.